En el corazón de esta historia están los astronautas, empleados del gobierno, a quienes se les permitió practicar su fe mientras llevaban a cabo misiones extraordinariamente peligrosas durante una de las experiencias más espiritualmente trascendentes de la historia humana. Antes que todo, les recomiendo que se vean este capítulo completo, porque la cantidad de detalles sabrosos que les he recopilado son muy interesantes. Ahora sí, publico este episodio especial de Reivindicando la Historia para Semana Santa sin saber cómo es que va a resultar la misión Artemis II, que aunque no tiene considerado alunizaje, de todas maneras va a concretar un notable hito de similar estirpe al del meme de Samsagas Gamgee, al salir de la comarca. Si doy un paso más, será lo más lejos de casa que he estado en toda mi vida. Y efectivamente, según reporta la National Geographic, los astronautas van a conseguir una distancia alejada de la Tierra como jamás se ha conseguido, en tanto que Aerospace America especifica diciendo que la tripulación pasará una distancia de entre 6.400 a 9.000 kilómetros de la superficie lunar, mucho más lejos que las tripulaciones del programa Apolo. Que la Luna se les aparecerá a los astronautas aproximadamente del tamaño de un balón de básquetbol, sostenido con el brazo extendido, agrega Kelsey Young, investigadora de la Dirección de Ciencias y Exploración de la NASA. Incluso el laboratorio de visualizaciones ha liberado una simulación de viaje, en donde notamos por lo menos dos grandes momentos. Uno de ellos es cuando tendrán la Luna de cerca y la Tierra de lejos, en tanto que el otro es la vista bien de lejos del propio satélite. Son ellos y el universo, ellos encerrados en una nave, en medio de la vastedad absoluta del cosmos, confiando en las grandes mentes que han preparado la artefáctica. Orión se alejará unos 400.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia a la que los humanos han llegado en el espacio. Bienvenidos. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Producto de numerosos retrasos y reagendamientos, Artemis II está aconteciendo en un tiempo especial, Semana Santa. Y el piloto de misiones Victor Glover, quien en una entrevista dada hace un par de años afirmó lo que sigue citamos: en el ámbito militar existe un dicho, que no hay ateos en las trincheras. Yo diría que tampoco los hay en la cima de los cohetes. Anécdotas sobre la carrera espacial y las religiones las hay por montones. Una muy curiosa tiene como protagonista a William Borders, obispo fundador de la diócesis de Orlando, que incluía Cabo Cañaveral y el Centro Espacial Kennedy. De modo que se cuenta que cuando Borders se reunió en una oportunidad con el Papa Pablo VI, quien había seguido con entusiasmo la misión lunar por televisión y fue fotografiado observando la Luna con un telescopio en el Observatorio Vaticano, el obispo le mencionó al pontífice que él era el obispo de la Luna. Ante la reacción perpleja de su santidad, explicó que, según el Código de Derecho Canónico de 1917, vigente en ese momento, cualquier territorio recién descubierto quedaba bajo la jurisdicción de la diócesis desde la cual partía la expedición que lo descubría. De modo que Borders, cuyo apellido no podía resonar más simpáticamente con este asunto, estaría añadiendo más de 14.000 millones de millas cuadradas a la diócesis de Orlando, convirtiéndola así en la diócesis más grande del universo conocido. La historia religiosa de los vuelos espaciales es muy interesante, desde sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa bendiciendo cohetes Soyuz, hasta un astronauta católico siendo lanzado al espacio con hostias consagradas en un bolsillo de su traje cercano al corazón, muy bien resguardadas en una pequeña píxide. Es el caso de Michael Hopkins, astronauta e ingeniero aeroespacial especializado por la Universidad de Stanford, que viene a ser uno de los casos pastorales más fascinantes de la era espacial moderna. Hopkins viajó a la Estación Espacial Internacional en el año 2013, poco después de haberse convertido al catolicismo, y sabiendo que pasaría 6 meses en órbita, quiso llevar consigo la Eucaristía. Literalmente despegó con Cristo en el bolsillo. 6 hostias divididas, cada una en 4 partes, con un total de 24 oportunidades para comulgar. Pero para lograrlo se tuvo que echar mano de una serie de pasos que involucraron a la arquidiócesis respectiva, con los cuales no les voy a aburrir aquí. Solo vamos a destacar que el Canon 918 permite que cuando se pida con causa justa, al fiel se le pueda administrar la comunión fuera de la misa, observando, eso sí, los ritos litúrgicos. Al llegar al cohete, le tuvo que explicar a los rusos que debía viajar junto al cofrecito, el cual no podía dejarlo como si fuese otra cosa más del equipaje, ya que dentro del mismo no iban simples galletas.
Los rusos comprendieron perfectamente y le permitieron viajar con él. Sin embargo, la libertad religiosa de los astronautas se vio amenazada desde las propias entrañas de las Américas por un odioso grupo de ateos recalcitrantes con cero tolerancia democrática. Para poder entender esta historia debemos retrotraernos a los días del auge de la carrera espacial. En la misión Apolo 8, primera en volar alrededor de la Luna, desplegada entre el 21 y 27 de diciembre de 1968, los astronautas consiguieron una de las fotografías espaciales más icónicas de todos los tiempos. Pero además aconteció algo curioso. Tal y como lo relata el historiador emérito de la NASA James Hansen, en este detalladísimo libro sobre la carrera espacial, especialmente con respecto a las misiones Apolo, El primer hombre se llama, que dio paso también a una película de Damien Chazelle, los 3 tripulantes de la magna empresa, Borman, Lovely y Anders, se turnaron para leer la primera parte del Génesis, mientras los espectadores contemplaban las maravillosas imágenes de la superficie lunar en un plano cenital surrealista. El momento fue descrito con lujo de detalles por Sam Phillips, teniente general de la Fuerza Aérea y director del programa Apolo, en un artículo personal titulado Un viaje de lo más fantástico, de cómo el Apolo 8 se encontró con la Luna, que es actualmente rescatado a todo color en este maravilloso libro titulado Objetivo de la Luna, testimonios de la carrera espacial, publicado hace algunos años por la National Geographic para conmemorar el 50 aniversario de la llegada a nuestro satélite. En el texto, Phillips consideró la lectura del Génesis como las palabras más apropiadas imaginables para la escena que se abría a los pies de estos magnos exploradores. 3 astronautas, decía, que habían podido observar más que ninguna otra persona la prueba de la creación. Los astronautas concluyeron la vigilia lunar con un mensaje de esperanza, feliz Navidad y que Dios bendiga a todos los habitantes de la Tierra. Horas después, la mañana de Navidad, el Apolo 8 activó el sistema de propulsión y el motor del cohete principal del módulo de mando y servicio, abandonando la órbita lunar a toda velocidad. Se trató de un viaje excepcional que sentaría las bases históricas de la ingeniería espacial que hoy resuenan en Artemis II. Eso porque el viaje del Apolo 8 demostró que los astronautas podían recorrer los casi 400.000 kilómetros que separan nuestro planeta de su vecino más cercano, en tanto que su misión constató asimismo que podían realizarse maniobras de corrección del rumbo fuera del campo de visión de la Tierra sin necesidad de establecer comunicación con ella, que podía hacerse el seguimiento de una nave a grandes distancias y que se podía orbitar con éxito la Luna y regresar con vida. Otro momento de gran carga espiritual fue, que duda cabe, la llegada del hombre a la Luna, partiendo del hecho de que el día del primer alunizaje era domingo para los estadounidenses. De todos los que se realizaron, solo el Apolo 11 coincidió con el Día del Señor. Viola Armstrong se vistió para la misa de las 7:30. Quería estar en casa con tiempo de sobra para seguir por televisión la separación del módulo de mando. En todo el mundo se rezó por el Apolo 11. El servicio religioso oficiado en la Casa Blanca estuvo dedicado a la misión. Y el astronauta Frank Borman, sí, el mismo que hizo historia en el Apolo 8, volvió a leer pasajes del Génesis. En tanto que a eso de las 10 de la mañana, la CBS emitía un programa en el que se debatió el significado religioso del Apolo 11, y 1 hora después, el corresponsal Charles Kuralt iniciaba una transmisión en directo en donde también eligió el Génesis como tema espiritual, que combinó con ideas de la ciencia moderna. Y poco después de que el módulo lunar Eagle aterrizara en la superficie lunar, y antes de que los astronautas salieran a dar sus primeros pasos, el legendario Buzz Aldrin va a sacar de su kit personal 2 paquetes que le había entregado su ministro presbiteriano en Houston. Uno contenía un vial de vino y el otro una hostia. Se trató de un momento surrealista. Los objetos del kit de comunión actualmente están exhibidos como piezas de museo. El propio Aldrin lo ha descrito con lujo de detalles en múltiples oportunidades. Una de las últimas, por escrito, en gran formato, se trató de sus memorias astronáuticas, aparecidas en el año 2009, citamos. Elegí una expresión bien conocida de espiritualidad, celebrar la primera comunión cristiana en la Luna, tal como Cristóbal Colón y otros exploradores habían hecho cuando pisaron por primera vez su nuevo mundo. Vertí un dedal de vino desde un recipiente plástico sellado en un pequeño cáliz, y esperé a que el vino se estabilizara mientras giraba en la gravedad de un sexto de la Tierra en la Luna. Entonces, con el micrófono apagado, leyó una pequeña tarjeta en la que había anotado el versículo 15:5 del Evangelio de Juan, usado tradicionalmente en la ceremonia de la comunión presbiteriana.
Su intención era leer el versículo a la Tierra, pero su colega Dick Slayton, uno de los emblemáticos Mercury 7, le aconsejó que no lo hiciera, toda vez que la lectura de Nochebuena de Génesis desde el Apolo 8 había provocado que una activista del ateísmo llamada Madeleine Murray O'Haire llegara a demandar a Thomas Paine, tanto a título personal como en su calidad de administrador de la NASA, con el objetivo de que el Estado prohibiera a los astronautas y al personal de la agencia espacial efectuar actividades religiosas. Cito textual de la demanda: en especial la lectura de la Biblia de la religión cristiana sectaria, así como la recitación de oraciones en el espacio y en relación con todas las futuras actividades de vuelo espacial. Se quejaron de los recitados en el espacio, se quejaron de los elementos religiosos que los astronautas llevaron consigo al espacio, se quejaron de que ciertos elementos con contenido religioso fueron depositados en la Luna, y finalmente se quejaron de que el Apolo 8 ocurriera durante Navidad. Afortunadamente, Murray y sus secuaces perdieron estrepitosamente en las cortes. El Tribunal de Distrito Oeste de Texas advirtió que resultaba necesario demostrar un efecto coercitivo para que existiese una vulneración de la cláusula de libre ejercicio alegada por los demandantes. En otras palabras, si no les gusta escuchar a los astronautas recitando el Génesis, simplemente apague la radio. Que las declaraciones religiosas de los astronautas mientras estaban en televisión fueron hechas por ellos como individuos y no como representantes del gobierno de los Estados Unidos. Que haber prohibido a los astronautas realizar dichas declaraciones habría constituido una vulneración de sus propios derechos religiosos. Y que este mismo razonamiento puede aplicarse a los objetos religiosos personales llevados por los astronautas en los vuelos espaciales, conducta claramente protegida por su propia libertad religiosa. Pero el razonamiento jurídico no se quedó ahí y literalmente pulverizó la demanda en lo que respecta a supuestos gastos para llevar elementos religiosos consigo, citamos. Los astronautas eran un factor clave en el éxito de este programa y estaban llevando a cabo esta misión con gran riesgo para sus propias vidas. Resulta cercano a lo ridículo sostener que la NASA no podía haber incurrido en este gasto menor e incidental para que los astronautas alcanzaran una mayor tranquilidad mental en una empresa de tal envergadura. En cuanto a la programación del vuelo del Apolo 8 durante la temporada de Navidad, resulta casi absurdo sostener que ello constituye una vulneración de la cláusula de establecimiento debido al significado religioso de esa fecha. La primera enmienda no exige que el Estado sea hostil a la religión. Para que asimilen lo tonta que era la demanda, entre los objetos contra los cuales se alegaba se encontraba un pequeño disco de silicio del tamaño un poco más grande de una moneda, me está molestando, que incluía citas de líderes mundiales, más de 70, entre ellas un pasaje de los Salmos compartido por el Papa Pablo VI. Murray exclamó que esto constituía claramente un intento del gobierno de establecer una religión en la Luna. Y esos intentos teocráticos están junto a nosotros en esta habitación en este momento. El gabinete de curiosidades de objetos religiosos en el espacio es bastante notable. Ya el astronauta del Gemini 4, Ed White II, el primer estadounidense en caminar en el espacio, anunció que había llevado consigo una estrella de David, un crucifijo de oro y una medalla de San Cristóbal. Llevé estos símbolos porque creo que eso era lo más importante con lo que contaba y sentí que aunque no podía llevar uno por cada religión del país, podía llevar los 3 que me eran más familiares. Únete como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente y ten acceso a todos estos increíbles beneficios. 1. Acceso a las clases de los cursos Astronomía en J.R.R. Tolkien, Neurociencia Atomista, Imperio Romano, Ciudad y Justicia, Dios, el hombre y la máquina, Física cuántica atomista y Cristo y la ciencia. 2. Contenidos especiales y exclusivos solo para miembros sobre derecho, cosmología, evolución, metamatemática, física y mucho más, incluyendo análisis de libros y acceso a los apéndices o clases anexas de nuestros programas culturales que impartimos en Udemy. 3. Acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films reivindicando la historia y a todo el material que publicamos en el canal. 4. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y así disfrutar de clases culturales adicionales sobre ciencia, filosofía, historia y muchas otras disciplinas. Únete a nuestro viaje por el conocimiento y disfruta de más de 200 videos exclusivos para miembros, todas las semanas en constante aumento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento, descubre la belleza del misterio. ¿Puede la física y la cosmología astronómica probar la existencia de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía,
desde las implicancias filosóficas del Big Bang pasando por el estudio del ajuste fino, tanto a nivel del universo como del paso de la inercia a la vida, la termodinámica y otros argumentos asombrosos, en Ciencia y Religión nos sumergimos por este gran debate para tratar de responder a la pregunta de si por medio de la ciencia moderna es posible llegar a Dios. Adquiérelo desde cualquier parte del mundo a través de los enlaces ubicados en la descripción de este video. Y de regalo, llévate una versión digital de nuestra revista exclusiva Quasars en español, optimizada para tablet. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free Will, nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. El Departamento de Historia de la Universidad de Princeton explica que el Apolo 8 y el Apolo 10 llevaron 2 Biblias a bordo en el viaje hacia la Luna. Sin embargo, estas no llegaron a la superficie lunar y fueron guardadas de forma privada por los propios astronautas. Una situación de película, sin embargo, se dio con las llamadas microbiblias de John Stout, un ingeniero químico y científico informático de la NASA, quien además se desempeñaba como capellán en el Centro de Naves Espaciales Tripuladas en Houston, y que fue el primer occidental en haber captado fotografías en color del satélite soviético Sputnik en 1957, nada menos que desde su residencia misionera en los bosques de Brasil. Su amigo y también defensor del programa espacial, el senador Lyndon Johnson, le había proporcionado las coordenadas. Stout es conocido por haber fundado la Liga de Oración de la misión Apolo, que terminó expandiéndose a tal nivel que incluyó a miles de trabajadores en prácticamente todas las instalaciones de la NASA, en barcos de seguimiento en el Pacífico, en puestos remotos de radar en el Ártico, suma y sigue, alcanzando más de 40.000 miembros en 57 países y de distintas religiones. Había protestantes, había católicos, había judíos, suma y sigue. La organización sirvió especialmente como un recurso de apoyo espiritual para las familias de los astronautas del programa Apolo durante los vuelos espaciales. Sus miembros eran a menudo científicos y empleados de la NASA con una perspectiva religiosa. Y entonces a Stout se le ocurrió una ingeniosa idea. Tenía el sueño de llevar la primera Biblia a la Luna, pero era plenamente consciente de las impresionantes limitaciones físicas de tal empresa. Debía intentar meter una Biblia de papel de más de 1000 páginas, junto con los anillos de matrimonio, medallas y fotos familiares, que los astronautas también querían llevar consigo. Todo esto en una bolsita de tela del tamaño de una foto de 10 por 15 centímetros y que todo el conjunto no superara los 227 gramos de peso. Pero averiguando, Stout se va a enterar de que existía una versión en microformato de la Biblia King James, producida por la National Cash Register Company, que pesaba tan solo una fracción de gramo, registrada en una pieza de microfilm del tamaño de un sello postal grande, de modo que sus 1245 páginas podían leerse claramente con un microscopio de 200 aumentos. Se conversó entonces con Alan Beam, que era el piloto del módulo lunar del Apolo 12, quien aceptó sin problemas llevarla en su kit, en donde además incluyó una pequeña bandera de la iglesia metodista a la que él pertenecía, además de una semilla de mostaza simbólica de la fe cristiana. Unos días antes del lanzamiento, Stout anunció que la Biblia estaba en camino a la Luna, pero la noticia provocó un colapso nervioso en adivine qué odioso personaje. Así es, Madeleine Murray O'Hayer. Citamos: leí con absoluto disgusto sus planes de llevar sus Biblias a la Luna. Si persisten en contaminar el programa espacial con su repugnante y asqueroso cristianismo, tendremos que tomar medidas. Es muy probable que la desequilibrada mujer estuviera hasta las masas de resentida. Después de todo, en el contexto de su fallida demanda contra el Apolo 8, se jactaba también de haber reunido 28.000 firmas de ciudadanos que objetaban la lectura del Génesis en dicha misión. Tras lo cual será el propio John Stout y su Liga de Oración quienes le van a responder reuniendo 10 millones de firmas en apoyo al derecho de los astronautas a practicar su fe durante las misiones de la NASA. Pero ¿y qué pasó con la microbiblia del Apolo 12? Pues que la misión lamentablemente falló por un enredo burocrático. Se había cometido un error en el manifiesto de vuelo, y el minitexto había sido almacenado en el módulo de mando, el cual permaneció en órbita lunar
mientras el módulo descendía a la superficie. El asunto se pretendió arreglar con la misión Apolo 13, en donde el futuro presidente Bush padre, que por ese entonces era congresista, le entregó personalmente a la tripulación un paquete de 512 Biblias en microfilm, contenidas en un envoltorio ignífugo. Una de ellas estaba envuelta por separado y tenía los bordes dorados. Era nada menos que la escogida para ser dejada en la superficie lunar. A pesar de lo impresionante de la cifra, las dimensiones de todo el paquete eran de alrededor del tamaño de un dado y pesaba tan solo 28 gramos. Se trataba de la tecnología de micropunto y de microfilm empujada a su límite absoluto para ganarle la batalla a las matemáticas de la NASA. Pero como todos saben, la misión Apolo 13 sufrió un histórico percance, y una serie de extraordinarios actos de ingenio permitió que la nave averiada realizara una maniobra alrededor de la Luna, enviando a la tripulación y a las 512 Biblias de regreso hacia la Tierra, sagrados minitextos que llegarían a conocerse como las Biblias del Apolo 13, que fueron retiradas de la nave y muchas de ellas se entregaron como obsequios. Pero aquí viene lo notable. Cuando Stout regresó a su oficina en el Centro de Naves Espaciales Tripuladas en Houston, sonó el teléfono y al otro lado estaba aquella inconfundible voz llena de desprecio. Madeleine Murray O'Hare. ¿Sabes por qué explotó el Apolo 13, verdad?, preguntó retóricamente. Era hora de pensar que la tercera sería la vencida. Los ojos estaban puestos en el Apolo 14, misión en donde el astronauta que aceptó llevar el nuevo cargamento de microbiblias resultó muy interesante. Se trataba del piloto del módulo lunar Edgar Mitchell, conocido por sus compañeros astronautas como el Cerebro. Se trataba de un ex aviador naval que había realizado aterrizajes nocturnos en portaaviones en mares agitados durante la Guerra de Corea, para después obtener un doctorado en el MIT. Fue invitado a unirse al cuerpo de astronautas en el 66, en donde rápidamente se va a convertir en uno de los mejores pilotos de módulo lunar que la NASA haya producido jamás. Mitchell era un intelectual en el sentido más profundo. Sus intereses incluían nada menos que filosofía de la mente y teorías de la conciencia. Este astronauta de las polvorientas llanuras de Nuevo México, cuya madre había querido que fuera predicador, había de algún modo cerrado el círculo. A la luz del casi desastre del Apolo 13, Stout decidió dividir un grupo separado de Biblias en dos paquetes. Uno de 200 viajaría a bordo del módulo de mando y otro de 100 lo haría en el módulo lunar. Esas 100 Biblias finalmente llegaron a posarse en la Luna el 5 de febrero de 1971. Cuando O'Hare supo que las Biblias habían llegado por fin a la superficie lunar, se retorció de odio. Más malas noticias llegaron para ella cuando su caso emblemático, el caso judicializado del Apolo 8, finalmente terminó resolviéndose en instancias del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, quien le puso la lápida definitiva. Las manifestaciones religiosas no terminaron con el Apolo 14. Durante el Apolo 15, el piloto del módulo lunar James Irwin recitó el libro de los Salmos y el comandante David Scott dejó una pequeña Biblia de cuero rojo en la consola del vehículo lunar antes de partir de la Luna. El 12 de diciembre de 1972, el comandante del Apolo 17, Gene Cernan, a quien la investigadora Carol Merch, autora de un paper publicado en Astropolitics, journal sobre inteligencia espacial del prestigioso sello Routledge, adjetiva como un devoto católico, subió la escalerilla en la superficie de la Luna, hizo la señal de la cruz y colocó su dedo sobre el interruptor de ascenso. El último hombre en pisar la Luna fue católico, y lo vemos aquí andando muy campante por la superficie selenita, brincando como un canguro. Y en esta otra fotografía arriba del rover de la misión, al que por cierto tuvieron que hacerle un arreglo de último momento con scotch. Sus últimas palabras en la Luna dieron un cierre resonante a la era Apolo y un esperanzador presagio para los futuros viajeros espaciales. Al dejar la Luna en Taurus Littrow, nos vamos como vinimos, y si Dios quiere, como volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad. Que Dios guíe a la tripulación del Apolo 17, y que también guíe a la tripulación de Artemis 2. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which